con el tiempo va habiendo una deflación. ¿Qué es eso? Que se va perdiendo el tejido graso de los labios mayores. Entonces empiezan a ser aguaditos y se empiezan a caer. Entonces, y no es nada más el tiempo. Ahorita muchos procedimientos que se hacen, como la depilación con cera o el rastrillo, hace que se hiperpigmente el área o que aumente el color de la zona vaginal íntima, digo, de la zona externa de los labios, o también eso de estarse jalando con la cera, empieza a haber una laxitud de ese labio mayor y se empieza a caer. Generalmente, en la plática entre nosotras, platicamos de esas alternativas del rejuvenecimiento íntimo. De eso y muchas cosas más es lo que vamos a platicar el día de hoy en SENS Entre Nosotras. Doctora Paola Santillán, qué gusto verte. Igualmente, Cari, qué gusto. Doctora Jessy González, ¿cómo estás? Qué gusto. Excelente. Oigan, este tema de verdad es una plática entre nosotras, entre las amigas, entre las comadres, entre las vecinas, de esas veces que, oye, ¿y existe el rejuvenecimiento íntimo? ¿De qué se trata? Explícame, por favor. Mira, yo creo que es un tema tabú, entre palabras. ¿Por qué? Porque es un boom que se ha dado en las mujeres, pero eso es algo bueno porque realmente las mujeres nos hemos ido empoderando de nuestro cuerpo. Entonces, desde el momento en que empezamos este empoderamiento femenino de decir, bueno, esta soy yo, qué está bien, qué está mal, desde el proceso en el tema de la educación sexual que no nos daban anteriormente y que ahora tenemos pues toda esta información brotándonos de internet. Entonces las chicas, las mujeres de todas las edades hemos estado buscando alternativas, ¿no? Y este empoderamiento en la mujer nos ha ayudado a empezar a trabajar en zonas que antes ni pensar nombrarlas y ni pensar verlas. Entonces, actualmente las mujeres con este empoderamiento, con el hecho de, creo que el empoderamiento empezó con el tema de depilación, ¿no? Y el hecho de empezarnos a depilar la zona íntima, porque antes, pues acuérdate que era una zona ahí con mucho vello, entonces, y que decíamos... Regresa a las revistas del conejito y todas eran así, o sea, mientras más vello tuvieran, más sexy o más bonito se veía, pero ahora es al revés, Pau. Claro, entonces esa parte donde hemos ido evolucionando a ir cada vez quitando más vello, pues nos hemos dado cuenta que tenemos una vulva, que tenemos una vagina, que tenemos labios mayores, tenemos labios menores, y que con el paso del tiempo pues también van a surgir ciertos cambios, ¿no? Este tema de que nosotros, nuestras células, pues van haciéndose cada vez, ese envejecimiento normal que tenemos todas, sin embargo, en algunas pacientes puede ser más acelerado que en otros. Y entonces ahí es donde entra la parte del rejuvenecimiento vaginal. No es que esté mal dicho, porque el rejuvenecimiento vaginal y el rejuvenecimiento íntimo como tal va desde lo que es monte de Venus, labios mayores, labios menores, parte vaginal interna, muchas otras zonas que podemos tratar, línea interglútea. Entonces, el tema va más en relación a que también nosotros debemos de explicarles a las pacientes que aparte de que vamos a hacer este rejuvenecimiento íntimo, también vamos a hacer un proceso regenerativo y sobre todo buscar esta funcionalidad en la paciente. No nada más es como el área estética, ¿no? Opérate los ojos, quítate, acomódate los pómulos, quítate la papada. No, acá nosotros como ginecólogos estéticos tratamos de no solamente ver el área íntima como rejuvenecimiento o como zona estética, sino también darle esta parte de regeneración y funcionalidad a la paciente, porque no es nada más ir a que la paciente diga, es que no me gusta cómo me veo, sino que ya empiezan a haber otras patologías relacionadas. Hay que recordar que el hablar de rejuvenecimiento no es dejar de envejecer. Vamos a seguir envejeciendo, pero de lo que trata todo esto es un envejecimiento digno. Que tú llegues a los 50, a los 60, a los 65, 80 años y sigas teniendo tu área íntima, pero funcional. Que cuando, no sé, si tienes parejas y vas a tener relaciones, que lo disfrutes, y no que sea una tortura como en la mayoría de las veces con las señoras más mayores. Sí. Es una tortura tener relaciones porque todo está, pues está seco, está malito. Doctora Jessy, ¿qué me puedo rejuvenecer íntimamente? Todo.
A ver, a mí explícame Todo. de una por una. Lo que pasa que cuando uno aborda el tema de rejuvenecimiento vaginal, no es nada más poner bonitos los labios externos, no es nada más lo que es la vulva, o no es nada más quitar el vello o así, no, o volver a hacer pachoncitos los labios, no, 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 no. Es todo, es algo, todo el tema de rejuvenecimiento o de regenerativa vaginal, o como lo quieras abordar. Aquí el tema es que todo está ahí junto con pegado, y no nomás es que se vea bonito, no, 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 es que también que todo se sienta rico. Así es. Entonces, al hablar de estos temas, hay múltiples tratamientos, no es nada más uno. No te puedes quedar solamente con un tratamiento y todos los demás no aplican. Hay veces que tenemos que aplicar 2 o 3 o más tratamientos con el fin de que la paciente se sienta bien, se sienta mejor y ella misma se perciba linda. Doctora Pau, ¿cuál es el tratamiento más recurrente en tu consultorio para rejuvenecimiento íntimo? Yo creo que, fíjate que no es el tratamiento más recurrente, los síntomas más recurrentes de las pacientes que acuden a hacerse este tipo de procedimientos regenerativos y funcionales. Principalmente, casi todas hablamos de pacientes menopáusicas o posmenopáusicas, que es algo que la doctora Jessie tocaba, ¿no? El tener relaciones sexuales a esa edad con alguna alteración es muy doloroso. Y las pacientes llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Ya cuando empiezas con la historia clínica y a preguntar ciertas preguntas como más íntimas, que de repente hay pacientes como que se ponen un poquito bochornosas, les cuesta trabajo decir esta parte de la intimidad, pero uno de los puntos importantes es que los síntomas son los pivotes para saber qué tratamiento le vas a ofrecer a la paciente. Uno de ellos puede ser resequedad vaginal, que es muy importante y es muy frecuente en los cambios hormonales que presentamos durante el climaterio y la menopausia. Otro de los puntos importantes es la lubricación en la relación sexual, que disminuye mucho en el proceso de la excitación. Otro de los puntos importantes es el dolor, la dispareunia, por esta resequedad y por esta falta de lubricación. Entonces, ellas refieren, yo me le escondo al marido. O sea, porque, oye, aparte de que se me baje el líbido, no tengo ganas, y luego tengo relaciones y duro una semana con ardor y con dolor, no, gracias doctora, yo me hago que me duele la cabeza toda la semana. Entonces, nuestro trabajo en el consultorio, por eso trabajamos en equipo, y eso es algo muy importante, tener, pues ahora sí que un equipo multidisciplinario, porque no nada más entro yo como ginecóloga a revisar esos síntomas, ¿no? Que a la hora de que yo haga un Papa Nicolau o una colposcopía, esté viendo esta situación de lo que hablábamos, no de rejuvenecimiento, sino de la regeneración y la funcionalidad que le tenemos que devolver al área íntima, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, yo le digo a la paciente, ¿sabes qué? Creo que traes una atrofia vaginal. La atrofia vaginal es la falta de esa flexibilidad y de ese tejido que debe de tener la mujer, como cuando teníamos 20, 25 años, ¿no? 30, 35, que es la producción de colágeno, la producción de elastina, los estrógenos, que nos va a ayudar a que ese epitelio vaginal o esa capita de la vagina no esté seca, ¿no? Esa es la palabra que más me entienden las pacientes, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el área estético-médico, que siempre hay que ir de la mano en el tema, pues, de tener un buen médico estético con esta especialidad. ¿Por qué? Porque, pues, de repente me ha tocado, y es una tristeza, que luego se van a los spas, ¿no? Y les ofrecen 1000 y unos aparatos en los spas, donde no están certificados esos aparatos, donde las personas que lo están haciendo ni siquiera tienen la mínima educación en el tema del área médica, y me han llegado pacientes quemadas. Entonces, eso es bien importante. El día que vayas a acudir a hacerte un procedimiento médico estético, pues primero chécate que tu médico tenga especialidad, que tenga las cédulas especiales para poder proceder a este tipo de procedimientos, y sobre todo que esté yendo a constantes capacitaciones, porque eso es importante. Porque tú me decías, ¿cuál es el que más va a la paciente? Ahorita es un boom el láser CO2, ¿no? Todo mundo tenemos un láser CO2
porque tenemos la idea errónea que el láser nos va a tratar toda el área íntima y todos los procedimientos. Y no es así. La doctora Jessica se dedica en el consultorio que tenemos a hacer radiofrecuencias, que es un procedimiento muy bonito, sin nada de molestia y sin dolor, y que tiene pues éxito en el tratamiento desde la primera sesión. Pero ¿cuál es la diferencia de uno y otro, y qué me da uno y qué me da otro? Y, a ver... Si hablamos de aparatología, vamos a hablar de láser CO2 y de radiofrecuencia, ¿sale? El láser y otros tratamientos, puede ser hasta un HIFU, que es básicamente una tecnología de un ultrasonido de alta potencia. Pero un ejemplo, yo en mi consultorio tenemos láser CO2 y tenemos una radiofrecuencia. El láser CO2 lo que va a hacer es liberar estas ondas de calor, que lo que va a hacer es liberar como proteínas de choque, que a su vez va a empezar a liberar elastina, va a empezar a producir más fibras de colágeno, va a empezar a producir proteoglucanos, y el láser CO2 es muy utilizado para aquellas pacientes que necesitamos tensar la zona vaginal. O sea, en aquellas pacientes que de repente dicen, ay doctora, pues tengo relaciones sexuales, pero ya no las disfruto porque me siento flojita de ahí abajo, ¿no? Siento. Exacto. O mi marido siente que ya no siente. Entonces es cuando buscamos esta opción de láser para poder hacer este tensado famoso de rejuvenecimiento vaginal. ¿Y ese es el láser? Ese es un láser CO2. Sin embargo, el láser CO2 creo que tiene una situación donde las pacientes a veces les cuesta trabajo porque tenemos que trabajar en seco, en vagina. Entonces tenemos que secar toda el área vaginal para que podamos introducir el dispositivo y poder trabajar, y de repente puede ser algo molesto. Sin embargo, no es doloroso, solamente es molesto, ¿no? Y por ejemplo, este tipo de tratamientos, ¿tú lo combinas con qué? La doctora Jessie lo combina mucho con lo que es ácido hialurónico. Entonces ella te puede hablar de los procedimientos que hacemos con procedimientos médicos con ácido hialurónico para mejorar mucho esa absorción del ácido. Que finalmente un producto ayuda al otro y el trabajo en casa ayuda al trabajo que ustedes hacen en el consultorio. Efectivamente. Lo que te decía era este tema de rejuvenecimiento y regenerativo de toda el área vaginal, igual que en todas las partes de tu cuerpo, no es solamente una cosa. Tienes que ver las necesidades de tu paciente. Por ejemplo, no es lo mismo tratar a una paciente de 30 años que está bajo mucho estrés, que ya está incluso generando lesiones o tiene una mucosa, que te asomas y tiene una mucosa vaginal de una paciente de 60, o sea, toda seca, toda atrófica, todo feo, que ya no disfruta su vida sexual, en parte que está teniendo muchas infecciones y todo eso, a una paciente de 60 que ya está posmenopáusica, que esperas todo ese problema. Entonces, una paciente te puede tolerar tranquilo, una paciente joven, nada más por estar más joven, te puede tolerar tranquilamente todos los procedimientos que le quieras hacer, que el láser, el inyectarle CO2, inyectarles ácido hialurónico, o dárselos en manera tópica, o ponerles plasma rico en plaquetas, o ponerles algunas mascarillas especiales con que hiperoxigenen el área, o sea, es diferente. Una paciente mayor es un poquito más difícil. Por ejemplo, una paciente mayor ya hay que ver en el tema hormonal cómo anda, hay que ver enfermedades agregadas, hay que ver su situación personal, porque luego muchas pacientes mayores llegan y te dicen, es que doctora, yo la verdad, pues no tengo marido, no quiero tener y así estoy bien. Y está bien. Sí, pero el tema es que no nada más el área vaginal es para tener relaciones, sino que hay otras complicaciones que se pueden dar por el simple hecho de que dejes que esa mucosa se lastime, dejándola así nomás. Oye, Pau, ¿por qué nos tenemos que cuidar? ¿Por qué tenemos que rejuvenecer la zona íntima? Porque nos imaginamos rejuvenecernos la cara, el cuerpo, todo, pero no tengo muy claro por qué debería rejuvenecer la zona íntima.
por lo mismo que decía la doctora Jessie, de repente el pensar que vamos a rejuvenecer o que vamos a tratar la zona íntima es solamente para tener relaciones sexuales, ¿no? Pero llegan muchas pacientes de la tercera edad que acuden con nosotros por infecciones vaginales recurrentes o infecciones urinarias recurrentes. Entonces, anatómicamente, la uretra está muy cerquita del área vaginal y todo ese epitelio que tenemos en el área vaginal y vulvar empieza a tener cambios con el paso de la edad. Entonces, cuando llegamos posmenopáusicas, sin un tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, como dice la doctora Jessie, sin una revisión o valoración de qué enfermedades tengo de base, entonces ahí es donde empiezan las complicaciones. Entonces, si tú me dices, ¿por qué tengo que rejuvenecer esa zona íntima? Básicamente para tener una calidad de vida. O sea, que tú llegues a los 80 años de manera funcional y sin complicaciones. Porque yo les digo a mis pacientes, no es lo mismo que te pongas terapia de reemplazo hormonal bioidéntica a una terapia de reemplazo hormonal sintética, ¿no? No es lo mismo que yo te esté aplicando ácido hialurónico y que tú lo apliques en casa una vez a la semana y luego hagas tus tratamientos cada 3 meses y luego descanses y lo vuelvas a usar. ¿Por qué? Porque eso va a empezar a regenerar y va a empezar a aumentar estos proteoglucanos que te digo que son pues células que nos van a ayudar a mejorar el sistema inmunológico de la zona íntima. Nos va a mejorar la microbiota vaginal, que eso es como un boom, ¿no? Anteriormente nunca hablábamos de lactobacilos, nunca se nos ocurrió hablar de que íbamos a poner probióticos vía vaginal, ¿no? Y ahora cuando yo les digo, te voy a recetar esto, que son probióticos vaginales, se me quedan viendo así de que, oiga, ¿eso no se toma? Y yo, no, también se pone dentro de la vagina, ¿no? Y eso restaura la zona de esta microflora que tenemos y disminuye el hecho de que tengas infecciones urinarias e infecciones vaginales. Entonces, si tú me dices, ¿por qué es importante? Porque básicamente la vagina lo es todo en una mujer. O sea, es importante tratar también esa zona. El tema es que nosotros tenemos una cultura de no voltearnos a ver, de vergüenza, de no pertenecernos, de decir, es que eso de ahí solamente se usa para tener relaciones o para tener hijos. Y no es así. O sea, el tema es de salud. Así es. Además de belleza, que también ya lo Claro podemos que sí. disfrutar. Esto es Gel Intimate, es un producto maravilloso que tenemos para todas las mujeres que nos están viendo, que nos están acompañando. Y Gel Intimate puede estar hasta la puerta de su hogar gracias a Amazon con tan solo un clic, o si no, pueden ingresar a la página www.gelintimate.com y nosotros, un asesor, estará en contacto con ustedes explicándoles, poniéndose de acuerdo y por supuesto atendiendo a esas grandes necesidades. Y no se les olvide darle clic a la campanita en la página de YouTube, ahí están todos nuestros programas de Sense entre nosotras para que se enteren, para que platiquen, para que compartan, para que comenten, para que le den like y por supuesto para que le pregunten lo que quieran a las doctoras. Jessie, hay otro aparato aparte del láser, la radiofrecuencia. Hay muchos. O sea, bendita la ciencia, Sí. han habido muchos avances en los últimos años. Es verdad que el láser ahorita es de lo que más se habla, pero por ejemplo también está la radiofrecuencia no fraccionada. Es otro equipo que también tenemos ahí en el consultorio cuando necesiten, con gusto. Claro. Pero el tema de la radiofrecuencia no fraccionada, más bien radiofrecuencia fraccionada, es que emite un calor. Emite calor y al emitir ese calor hace un cambio en toda la estructura de la mucosa vaginal. Junto con ese calor, un poquito, hace como un tensado vaginal, no igual que en el láser, pero, por ejemplo, la radiofrecuencia que nosotros tenemos es un equipo especial que se puede utilizar tranquilamente en pacientes que de alguna manera su mucosa no te permite trabajar con el láser. Claro. Por ejemplo, hace ratito que la doctora Paola mencionaba, nos han llegado pacientes quemadas porque no sabes escoger el tratamiento para tu paciente que estás teniendo ahí. Entonces, yo soy de los médicos que piensa que es mejor pedir ayuda
que generar un daño. Así es. ¿A qué me refiero con pedir ayuda? Si yo médico, ginecólogo, no tengo la radiofrecuencia y estoy viendo que mi paciente de alguna manera no es candidata a un láser, y yo pues busco apoyo con mis compañeros que sí lo tienen. La radiofrecuencia, al emitir ese calor, generar ese cambio, permite mayor permeabilidad de algunos. Por ejemplo, en ese momento podemos poner algún tipo de producto, podemos intercalar, por ejemplo, un plasma rico en plaquetas, podemos intercalar el ácido hialurónico, podemos meter otro tipo de terapias tópicas. Por ejemplo, ¿tú recomiendas Gel Intimate? Sí lo hemos utilizado en conjunto y nos ha ido muy bien. En todas las edades de las pacientes, desde pacientes jovencitas hasta pacientes mayores, obviamente bien indicado. Claro, o sea, son productos alternativos de complemento y que además tú en tu casa lo puedes utilizar tranquilamente. Sí, más son lo que ustedes... es el home care que le llaman ahorita, literal, o sea, pero sí, por ejemplo, yo no soy médico ginecólogo, yo soy médico familiar con una especialidad en medicina regenerativa y en medicina estética, por eso trabajamos en conjunto con la doctora. Y yo no me atrevo ni a recomendar ni láser ni radiofrecuencia si ella no lo revisa previamente. Y bueno, ya uno vaya agarrando callito, ¿verdad? Claro. Ya uno vas mirando y vas viendo las diferencias entre mucosas y ya dices, no, pues este va para acá o este va para acá. Yo no me meto en camisa de 11 varas. Yo sé aplicar los tratamientos, pero me limito a lo que me toca a mí. Así es. Previa recomendación de la doctora, y por eso trabajamos en conjunto. Pau, ¿cuánto tiempo dura el efecto? Si yo me hago un láser, me hago una radiofrecuencia, ya entendí que es por tema de salud primero, ya después el tema estético, pero voy hoy y ¿cada cuánto tengo que estar haciéndome los tratamientos? Los tratamientos van mucho en relación a qué tan afectada está el área y qué tanto tiempo has tenido afectada esa zona, ¿no? Porque no es lo mismo, un ejemplo, el láser CO2 ayuda mucho en aquellas pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo, o sea, aquellas pacientes que al toser, al levantar cosas pesadas, al levantar al nieto, al reírse muchísimo, hay pérdida de orina, ¿no? Ese famoso goteo, o de repente que hay pacientes que me dicen, no, doctora, es que me mojé toda la ropa interior, ¿no? Entonces, en estas pacientes tenemos que trabajar tanto lo físico como la zona íntima, ¿no? Entonces, si yo le digo a la paciente, te voy a hacer un láser CO2 para mejorar la incontinencia urinaria, entonces tenemos que trabajar en equipo, desde la paciente en el tema de los hábitos, hasta yo como médico y hasta el área estética, ¿no? Entonces, el láser CO2 es un tratamiento que se hace una vez por mes. Lo ideal es no menos de 4 semanas, no más de 6 semanas, para tener un buen tratamiento y un buen resultado. Entonces, ¿cuántos procedimientos puedes hacer? Yo les digo que lo mínimo son 3 procedimientos, lo máximo 4 procedimientos, pensando en ese episodio de completar tus 3 a 4 sesiones, ¿sí? Después de eso, se podría decir que son 4 meses, ¿no? Después de eso, sí las invitamos a que vayan cada 6 meses o una vez al año, porque yo les digo, ya es parte de tu tratamiento, porque no es lo mismo volver a empezar 3 años después que me digas, ¿qué creo? Otra vez ya se me salió la pipí. No, hay que llevar un mantenimiento, así como cuando van y se ponen su Botox, que van cada 6 meses a ponerse el Botox, igual, una vez cada 6 meses o cada año, dependiendo de la edad de la paciente y de los resultados. La radiofrecuencia también es igual. La radiofrecuencia también tenemos tratamientos vaginales, que también es una vez al mes, son 3 sesiones de la radiofrecuencia. Igual está para hacer un procedimiento de mantenimiento cada 6 meses. Pero hablar de radiofrecuencia no nada más es hablar en zona íntima. También la radiofrecuencia puede aplicarse en zona externa, desde Monte de Venus para hacer liposucción de Monte de Venus, que de repente tenemos ahí aumentadito la grasita de esta parte de que de repente dicen la cajuelita, está aumentado, ¿no? Y no se ve bonito. Hay pacientes que no les gusta cómo se ve. Entonces, la radiofrecuencia ayuda a hacer como una liposucción sin cirugía, que disminuye un poquito el crecimiento de este tejido adiposo, ¿no?
Y la radiofrecuencia también nos sirve para aumentar el volumen de los labios mayores, para tensarlos. Es lo que quiero que me digas, porque yo me estoy imaginando muchas cosas con esto del rejuvenecimiento íntimo, y bueno, me queda claro que es el tensado vaginal, pero por ejemplo, eso no lo había escuchado, que puedes usarlo como una lipo, ¿no? Entre comillas, o que puedes aumentar los labios. O sea, ¿cuáles son las cosas más recurrentes de las pacientes, Pau? ¿Qué es lo que más piden las mujeres en la actualidad para verse o sentirse bien? Pues uno de los procedimientos de rejuvenecimiento o de procedimiento de zona íntima que más piden las pacientes es la labioplastia, ¿no? O sea, aquella crecimiento de los labios menores que no son normales en una mujer. No hablamos de que sean anormal su anatomía. La mayoría de las mujeres tenemos los labios menores dentro de los labios mayores, ¿sí? Entonces, imagínate que son tus labios mayores y en esta zona pues quedarían tus labios menores. El problema de las pacientes que tienen un aumento de estos labios mayores es que sobresalen, O sea, se salen de los labios mayores. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, anatómicamente no es lo ideal, pero una gran cantidad de mujeres tienen los labios menores por fuera de los labios mayores. Entonces eso se puede reducir. Se puede reducir. Y ahí es donde entra la parte psicológica y también la parte funcional, ¿no? Porque hay mujeres que me dicen... Luego te dicen, ay doctora, es que me la paso aplaudiendo. Pues sí, o sea, hemos visto labios tan grandes que caminan y pues aplauden, claro. Sí, la verdad. Y es lastimoso psicológicamente porque no quieren usar, o sea, no quieren casi ni ver esa parte menos que se la vean. No, pues el traje de baño, imagínate. No, jamás. O sea, sí, claro, puede ser muy penoso. Ajá. Entonces, eso puede ser uno. Y la otra es que los labios mayores se engruesan, Pau, o se adelgazan. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo va habiendo una deflación. ¿Qué es eso? Que se va perdiendo el tejido graso de los labios mayores. Entonces empiezan a ser aguaditos y se empiezan a caer. Entonces, y no es nada más el tiempo. Ahorita muchos procedimientos que se hacen, como la depilación con cera, o el rastrillo, hace que se hiperpigmente el área o que aumente el color de la zona vaginal íntima, digo, de la zona externa de los labios, o también eso de estarse jalando con la cera, empieza a haber una laxitud de ese labio mayor y se empieza a caer. Sí, claro, te lo estás jalando. Claro, y entonces al rato decimos que traen las alas de murciélago, porque realmente es, de verdad, realmente es como... no decirlo de manera despectiva, pero sí está descrito así, ¿no? Porque se ve la imagen de los labios mayores que caen. Otro tema importante, que no es por la edad, es todas estas cirugías bariátricas que se están haciendo. Entonces, la pérdida exagerada de peso hace que se pierda el tejido adiposo de lo que es monte de Venus y labios mayores, y esto hace que termines haciendo una labioplastía de labios mayores. Porque finalmente es un músculo que no se puede trabajar. Exacto. O sea, eso se adelgaza o se cae y se cayó, o se salió y se salió. Es un remanente, o sea, no pues se puede hacer es un pedacito pues se oye feo y se ve, y ellas se sienten, nos sentimos, digo, porque más de alguna hemos pasado por ese tema, se siente feo de que te pones un pantalón apretadito, o el short, o el traje de baño, lo que sea, y se ve así bien raro. Sí, claro, se ve diferente. Pau, y en el caso de la vulva, por ejemplo, ¿ahí qué? En vulva es eso, ¿no? O sea, podemos hacer desde liposucción de monte de Venus, donde vas bajando este tejido adiposo, ya sea por diferentes técnicas. Por eso es importante valorar a la paciente y preguntarle qué quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser con la radiofrecuencia para causar como esta lipólisis con el tiempo para que vaya disminuyendo. No es lo mismo hacer una radiofrecuencia que vas a tener un tejido adiposo así de grueso a un tejido adiposo así, ¿no? Entonces, en las pacientes que tienen mucho tejido adiposo, a esos pacientes es preferible hacerle una liposucción como tal en quirófano, quirúrgico, ¿sale? En labios mayores es lo mismo. Si vemos unos labios mayores con mucha deflación, que estén muy colgados y que estén muy planos,
Entonces, ahí, ¿qué te queda? Si fue por una cirugía bariátrica donde hubo una pérdida de peso importante, hay que hacer una labioplastía. Eso es en quirófano, con cirugía reconstructiva de zona íntima, ¿sí? Si es una paciente que es joven, pero pues se jala con la cera o ha ido perdiendo paulatinamente este tema pues del tejido y la turgencia, entonces a esta paciente se le puede ofrecer inyección de ácido hialurónico para mejorar este volumen, o podemos también regenerar con plasma rico en plaquetas, o podemos transferir grasa de ese monte de Venus que extrajimos tejido y que extrajimos esa grasa, de acuerdo a un procedimiento que se realiza especial para que esa transferencia de grasa se vaya a labios mayores. Entonces, hablar de zona íntima y hablar de rejuvenecimiento vaginal y de rejuvenecimiento íntimo y hablar sobre toda esta ginecología estética no es solo un láser. Sí, ya vi. Es mucho y podemos durar 3 capítulos con un tema así, hablando específicamente de cada cosa. Oye, Pau, y Gel Intimate tiene ácido hialurónico, ¿verdad? Sí. El Gel Intimate tiene un ácido hialurónico tópico, que como no está reticulado se puede absorber, porque hay 3000 tipos de ácido hialurónico. El ácido hialurónico que se utiliza en cara inyectado no se puede utilizar en área vaginal inyectado. Eso es una vil y vana mentira. Porque tienen diferentes composiciones sobre todo en área vaginal. El ácido hialurónico cuando lo inyecta se degrada con el calor. Entonces es un ácido hialurónico bien específico para área vaginal. Sí. El ácido hialurónico que tiene Gel Intimate es no reticulado y se absorbe, es diferente. Cada uno tiene su función, pero a final de cuentas lo que genera o la finalidad del ácido hialurónico es jalar agua. Entonces, bien importante que cuando empecemos con todo el tema de la medicina regenerativa y funcional en el lugar donde tú te lo pongas, es siempre, por ejemplo, con el ácido hialurónico, tomar agua. Si no vas a tomar agua, olvídate. O sea, es dinerito tirado a la basura y no te va a dar el resultado tan óptimo como si estás tomando agua todo el tiempo. Y es todo el tiempo. Ahora, en cuanto cuando tienes los labios vaginales muy, muy grandes, también con la radiofrecuencia en área vaginal se puede hacer de alguna manera cierto lifting. Y como les expliqué hace ratito, el hablar de cualquier tema de medicina regenerativa en área de vagina no es nada más lo bonito que se pueda ver, sino lo rico que puedes llegar a sentir. Sí, lo bien que te sientes cuando tienes una pero relación. es en todas las áreas, tanto que tú te veas en el espejo, digo, yo no me puedo ver así, ya no alcanzo, pero sí puedes verte en el espejo y diga, qué chulada de mujer el día de hoy. Qué bonita. O que te vea tu marido y diga, caray, sí valió la pena la inversión. O tu pareja o quien sea, que te vea quien sea. O que tú con que tú te veas y digas, este business va bien. Así es. Con eso hay para que valga la pena todo el esfuerzo. Yo siempre les digo, este tipo de situaciones lo tienes que hacer por ti. Siempre. Siempre. Y ya los agregados es bendición. Así es. Entonces, no nada más es verse bonito, sino que todo empiece a funcionar de manera óptima. ¿A partir de qué edad tengo que pensar en alternativas de tratamiento para rejuvenecimiento íntimo? A cualquier edad. ¿A partir de cuál edad empieza usted a pensar en el Botox? Y si me dice más de 30, tache. El Botox se puede empezar a utilizar, por ejemplo, desde los 18 para prevenir. A partir de qué edad usted va a empezar a prevenir que su vagina se empiece a hacer floja y fea? Pues se ve fea cuando no le das tratamiento. A partir de que se puede. O sea, no tenemos esa educación. Mire, doctora. si usted compra un carro,
No, cada 6 meses va a la agencia, cada 6 meses va que le pongan aceite. ¿Y cuál aceite? El mejor, señor, el mejor. Y porque cuando van con los doctores, no, a ver, ¿cuál ácido hialurónico? El mejor, señor, doctora, el mejor. No, ahí se esperan a ver a que ya no funcione la cuchufleta para que, ahora sí, no, así no va. Discúlpenme, pero es que es bien lastimoso tener pacientes enfrente de 35 años que no han tenido, discúlpenme, no han tenido un orgasmo en sus 35 años porque está todo seco, porque les duele, porque le andan ya sacando al marido, porque las lastima. Entonces, ¿desde qué edad? Si tú a los 18 estás detectando que algo no camina bien por allá, a los 18 tienes que ir con la doctora ginecóloga y ver qué me está pasando. O sea, ¿por qué no funciono como dicen en las películas, bien y bonito? Claro. Así debe de ir. Entonces, si tú empiezas con tratamientos preventivos, ya no regenerativos ni curativos, preventivos, desde los 18 espera llegar a los 60 feliz y con todos los ámbitos de tu vida, excelentemente. Qué maravilla, la prevención, como siempre hemos platicado, yo creo que lo más importante y la educación sexual, doctora, porque eso nos hace falta mucho en México, sobre todo la generación de nosotros que no nos tocó esta apertura en la información, esta apertura, esta facilidad de los productos, pero ahora sí, la nueva época, las nuevas generaciones tienen este tipo de programas como que afortunadamente Hell Intimate nos permite realizar para que todos se enteren y por supuesto la apliquen en su vida diaria. Así es. Doctora, qué placer verte, como siempre. Muchas gracias, Cari, y gracias por la invitación. Y de verdad, estos foros son importantes para que las mujeres se empoderen, tomen esta parte importante de la educación sexual. Y a veces yo les digo que no es de conocer, sino es de reconocerte nuevamente, y que todas estamos invitadas a que tengamos una satisfacción sexual y una satisfacción íntima. No porque aquella paciente de 60 años no tenga una pareja sexual estable y que diga, bueno, es que mi esposo falleció, ¿no? Me ha tocado. No quiere decir que no te vas a tratar esa zona. Sin embargo, que creo que es una parte importante donde nosotros como médicos debemos de platicar para encontrar el punto importante de la paciente y darle esa invitación, ¿no? De amarse a sí misma, porque como decía la doctora Jessie, no es para nadie más, es para ti mismo. Y el amarte a ti mismo es cuidarte desde el cabello hasta la zona íntima. Todo. ¿Algo que quieras agregar, doctora? No, pues mi mensaje es la prevención siempre. Así es. Y ir cada 6 meses o cada año con la ginecóloga que te revise tu zona íntima, ir cada año con el médico familiar para que te haga un check-out de todo, revisar que tus estudios de laboratorio generales cada cierto tiempo, que todo ande bien, que alguien que de alguna manera ha estudiado esto te diga, todo va bien, o sabes que empezamos con esto para prevenir, sería genial. Si todas las mujeres, desde que empezamos con nuestra vida sexual activa, o aunque no tengas una vida sexual activa, te reconoces como mujer, sabes que eres, que tenemos esa parte y se tiene que cuidar. Si todas empezáramos a cuidarnos desde la juventud, tendríamos una antigüedad con una calidad de vida maravillosa. Así es. Nuestra paciente más chiquita de una labioplastía fue de 13 años, porque ella ya le generaba un tema psicológico, un labio vaginal que estaba, sí estaba con mucho volumen. Entonces, este tema no es para personas de 30 y más o de 60 y más, no. Son para todas las mujeres. Y es simple acción y efecto de ser mujer. Hay que ir a checarse y hay que empezar con todos estos temas preventivos desde que
lo podamos hacer. Oye, Pau, a mí esto de la prevención me encanta y lo hemos platicado mucho en el programa y, por ejemplo, los beneficios que nos otorga Gel Intimate es precisamente parte de eso, de esa prevención, de sentirte bien, de todas las cosas que nos ofrece el producto y que aparte no necesito una receta médica para tenerlo. ¿Le puedes compartir al público? Sí, claro, o sea, es un tratamiento que nos ayuda mucho a regenerar la zona íntima por este ácido hialurónico, pero aparte pues tiene ciertos antimicrobianos que va a mejorar mucho el proceso de infecciones vaginales recurrentes. Entonces, realmente lo puedes comprar, como tú mencionabas, por internet. No lo venden en las farmacias normales, pero es por eso, porque es un tratamiento médico. Entonces, pero no necesitas una receta para hacerlo. Y realmente aquí lo importante es el instructivo, saber cómo aplicarlo y también que tu médico ginecólogo valore si es necesario que sea importante aplicar este tratamiento, ¿no? O sea, no nada más que lo compres y te lo pongas, porque luego el tema de la automedicación también es importante, ¿no? Este tema de que me puse esta crema, me ha tocado muchos pacientes que me llegan con la cremita de estrógenos, que me lo recetó mi comadre, porque traía mucha comezón, o las pacientes que recurrentemente tienen comezón, este prurito, y se ponen 1001 antifúngicos, porque ellas piensan que es una infección vaginal, y resulta, o un corticoide, y resulta que el tema es una atrofia vaginal que se puede tratar con un tratamiento en casa simplemente, pero siempre previo a una valoración médica. Y por ejemplo, ¿cuáles serían los puntos que yo podría decir puedo utilizar Gel Intimate? Desde atrofia vaginal, o sea, que haya mucha comezón o mucho ardor previo a la valoración, dispareunia, que tengas dolor en la relación sexual, entonces también va a mejorar mucho esto. Como tratamiento coadyuvante en aquellas pacientes que han tenido infecciones vaginales, acuérdate que platicábamos de mejorar esta microbiota, entonces después de tu tratamiento que te haya dado tu ginecólogo para quitar esta infección, podemos utilizar Gel Intimate, ¿no? O en aquellas pacientes que ya estamos en la etapa menopáusica, que empezamos con los bochornos, que empezamos con esta sudoración, esta sensación de no poder dormir bien, de no tener energía. Lo padre es que también contiene unas cápsulas, que estas cápsulas tienen unas sustancias que básicamente son sustancias completamente naturales, como es la simifuga racemosa, que lo que va a hacer es quitar ese vasoespasmo, que es lo que te da el bochorno, ¿no? O sea, esa contracción. Y es lo que la paciente dice, es que me da bochorno, me da esta sudoración, pues básicamente químicamente es un vasoespasmo que causa esta sudoración, ¿no? Pues yo se los dejo de tarea, aquí les dejo la página www.gelintimate para que chequen todas esas cosas y si una de esas le checa, Gel Intimate está hasta la puerta de su hogar, Amazon, www.gelintimate y por supuesto para nosotros un placer que sea posible este sense entre nosotras por Gel Intimate. Gracias, doctora, un placer. Para servirle. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Cari. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Mi nombre es Karina Hernández y les deseo que tengan un excelente día.